11 de la mañana con 11 minutos y seguimos en el Del Dicho al Hecho, haciéndote compañía, por supuesto, y con comunicación telefónica. No es la de siempre de los martes. Ayer te anticipábamos que no había podido salir. Nahún Mirad nos había avisado con anticipación y es por eso que hoy martes lo tenemos en línea y ya está con nosotros del otro lado. Buen día, Nahún. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Qué tal, Nahún? Verónica te saluda. Hace mucho que no te escuchaba yo, ¿no? Sí, te escucho del otro lado de la radio, desde los consultorios de ahí de la Mutual. Así que, bueno, bienvenido nuevamente al programa. Hola, Verónica, un gusto escucharte. Hoy es lunes, ¿verdad? Hoy es martes. Hoy es martes. No, una broma, porque como siempre salimos los lunes. Sí. Los lunes te atiende Hugo acá, Hugo y Leo, pero bueno, los martes estamos nosotros. Bueno, un gusto va a ser poder charlar. Perfecto. Nahún, contanos, ¿de qué vas a hablar hoy? Bueno, hoy quería trabajar un poquito sobre un par de notas que estuve escribiendo para algunos medios de acá de Córdoba, sobre el tema del viaje de Macri a China, y ver qué se anunció allá en China, que fue muy importante el tema de la ruta de la seda, de la nueva ruta de la seda. A ver qué es esto, de dónde sale, qué antecedentes tiene y bueno, y qué implica a nivel global. Bien. Vamos a salir un poco de la coyuntura económica y social del país, que siempre trabajamos sobre esos temas, pero vamos a trabajar sobre eso también, obviamente. Lo vamos a tocar de costado, pero lo vamos a mirar de arriba para abajo ahora. A ver, interesante propuesta. ¿Cómo? Interesante propuesta, digo, así que vamos. Bueno, vamos. El Xi'an es una ciudad china cuyo nombre quiere decir o significa paz occidental. Actualmente es una ciudad que tiene aproximadamente unos 8 millones de habitantes, como buena parte de las ciudades chinas son megaciudades. Las ciudades intermedias son lo más parecido a las ciudades grandes de esta parte del mundo, de América Latina, ¿no? Y una particularidad es que esta ciudad tiene restos arqueológicos, se han encontrado restos arqueológicos que dan cuenta de que estuvo habitada desde hace aproximadamente medio millón de años, o sea, una zona poblada desde la más remota antigüedad. Y es una ciudad donde han pasado cosas curiosas. Por ejemplo, en el año 1936, en aquel momento, por un lado, China se debatía en una guerra interna, en una guerra interior, producto del enfrentamiento entre el ejército rojo liderado por Mao, que terminó haciendo la revolución maoísta en China, la revolución comunista en China, con el líder nacionalista Chiang Kai-shek. Pero por otro lado, en 1936 hay una invasión japonesa, aprovechando que China estaba dividida. Y resulta que en Xi'an, esta ciudad de la que estamos hablando, fue testigo de una situación bastante rara, bastante particular de la historia. Dos generales de Chiang Kai-shek, del líder nacionalista, lo secuestran a Chiang Kai-shek, a su propio general, para lograr, para tratar, al final lo lograron, de que Chiang Kai-shek deje de enfrentarse al ejército rojo, que era el ejército comunista, revolucionario, para priorizar los intereses nacionales ante la invasión japonesa. Otra cosa que pasó en esta ciudad también que fue muy importante, y a lo mejor es uno de los temas por los que más se lo conoce a esta zona, a esta región, es que se encontraron en el año 74 los famosos guerreros de terracota. Ustedes lo habrán visto en algunas películas o habrán leído sobre el tema, que son un conjunto de guerreros hechos precisamente de barro, con unos carros de bronce, caballos, etcétera, que representaba al ejército del primer emperador chino. Gracias a este descubrimiento ha transformado a esta zona del centro de China, de Xi'an, en una zona turística. Xi'an no siempre tuvo ese nombre. 100 años antes de Cristo, esta ciudad se llamaba Chang'an. Y tenía la particularidad desde esta ciudad se iniciaba y terminaba una compleja red de caminos que conectaba China con Mongolia, con India, con Persia, Arabia, Siria, Turquía, llegando hasta Europa y a la propia África. Se
se imaginarán, porque ya les anuncié el tema, la Ruta de la Seda. Es una vía legendaria que durante aproximadamente 1000 años transitaron caravanas que traían y llevaban productos desde Occidente a Oriente, de todo tipo, qué sé yo, piedras preciosas, perlas del Golfo Pérsico, llevaban jade chino, diamantes, rubíes, especias, distintos productos, telas, etcétera. Y no solo eso, sino que esta ruta permitió que las ideas y los conocimientos de uno y otro lado del mundo, de Oriente y Occidente, que hasta este momento aparecían como cosas completamente aisladas, fueran intercambiados. Y entonces por esta ruta se llevó el cristianismo y el islamismo, por ejemplo, a China o a lo que se conoce como el Lejano Oriente. De hecho, en Xi'an hay una fuerte cultura musulmana y hay también católicos, cristianos, pero también permitió que el budismo llegue a los lugares, bueno, que mencionábamos, a la India, incluso a Europa. Ahora en las semanas, hace unos días, hace una semana ya, el presidente Macri tenía prevista una visita a China, de tal manera que coincidió, aparentemente no estaba programado cuando se programa la visita de Macri, no estaba programado porque esto no se conocía, pero bueno, tuvo la coincidencia, interesante coincidencia, de haber estado en un hecho que promete provocar una nueva oleada globalizadora a nivel mundial, que es el anuncio de la nueva Ruta de la Seda. Y precisamente el epicentro de la nueva Ruta de la Seda va a estar también en esta milenaria ciudad de Xi'an. ¿Qué es la Ruta de la Seda o la nueva Ruta de la Seda? Es una enorme, una gigantesca iniciativa de cooperación internacional impulsada por China, pero que incluye a cerca de 100 países y organizaciones, va a involucrar a 4.500 millones de personas, y se calcula que aproximadamente el 40-50% del PBI va a estar vinculado del PBI global, estamos hablando del Producto Bruto Mundial, va a estar vinculada a esta ruta. Se espera que en el año 2030 ya esté funcionando las vías que se van a construir y que se van a desarrollar, que ya vamos a entrar en detalle de qué se trata, aunque no en forma plena. O sea, es un proyecto estratégico a escala global. Para que tengan una idea, se proyectan 5 pasos que van a atravesar toda Asia Central y se van a complementar con una ruta por mar, que va a partir del mar de la China del Norte, del mar de la China Meridional, va a atravesar el Océano Índico, imagínense en el mapa, por allá abajo del continente, y va a desembocar finalmente en el Mediterráneo. Se abrirán de esta manera 5 pasos, decíamos, económicos: China, Mongolia, Rusia, Asia Central, China, Pakistán, China, Myanmar, Bangladesh, India, y hacia Oriente va a salir uno marítimo que va a pasar por Corea del Sur y Japón. Muchos de estos países que van a quedar involucrados en esta ruta no tienen salida al mar. Por ejemplo, Afganistán, Mongolia. Y esto va a implicar una conectividad global. Me resulta interesante que retengamos y escuchemos por dónde pasa, por Afganistán. O sea, una zona que está militarizada, con conflictos, donde Estados Unidos está interviniendo en estos conflictos. Bueno, eso va a quedar completamente atravesada por esta Ruta de la Seda. ¿Está? Bien. La iniciativa esta tiene el potencial de modificar el eje del comercio global, que hasta ahora, como sabemos, Europa y Estados Unidos ocupan el eje central. Bueno, el eje del comercio se desplazaría hacia esta zona, hacia la nueva Ruta de la Seda. Pero, y decimos que tiene un potencial cierto de ser así, porque no es un castillo en el aire, no es un cuento chino, como podríamos llamarle jocosamente, sino que precisamente está siendo impulsado por un país, una economía que viene de crecer
durante años a más del 10%, bueno, ahora está en un poco menos, un 6,5% del PBI, pero es un crecimiento altísimo cuando el mundo aparece estancado en cuanto a su capacidad de crecimiento económico. Y hoy China es el principal financista global. Su Banco de Desarrollo Nacional otorga ya más préstamos que el Banco Mundial, que es un banco compuesto por múltiples países. También China está impulsando lo que se conoce como el nuevo Banco del Desarrollo, formado por Brasil, Rusia, India, la propia China y Sudáfrica, es decir, los países que componen el BRICS, y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, en alianza, en este caso, con Inglaterra. Inglaterra, en este caso, aparece siendo aliada a China. Para aceitar y poder llevar adelante esta nueva oleada globalizadora, China constituyó un fondo que se denomina el Fondo de la Franja y la Ruta, que es el otro nombre que toma la nueva ruta de la seda, la Franja y la Ruta, de unos 40.000 millones de dólares, que se agregan a unos 50.000 que ya había comprometido China. El Banco de Desarrollo de China y el Banco Exim van a invertir unos 400.000 millones de dólares cada uno. Y el banco que mencionábamos de los BRICS va a invertir 134.000 millones. O sea, se calcula, sumando estas cifras, que se está hablando de $1 billón que se van a invertir para poder llevar adelante un conjunto de vías de ferrocarril, puertos, aeropuertos, es decir, una infraestructura para que precisamente se puedan llevar mercaderías de un lado a otro, desde el centro, desde el corazón de China, y desde el Pacífico hasta prácticamente tocar el Atlántico, atravesando todo esa masa continental que suma Asia, Europa, África. Pero esto no es solamente economía, y acá viene un tema interesante. Para China, la importancia de este proyecto tiene un interés geoestratégico. Esta iniciativa permite, por un lado, una salida a África, a Europa y a Medio Oriente, que evite los posibles conflictos que pueden tener China en su Mar del Sur, que está cada vez más militarizado y que Estados Unidos está interviniendo, producto también del conflicto que hay con Corea del Norte. Recordarán ustedes que hace no más de un mes y medio, salió un portaaviones norteamericano precisamente al mar de China, o a la zona del mar de China, que es zona de conflicto, por el lanzamiento que había tenido Corea del Norte. Pero bueno, lo cierto es que esa zona aparece en fuerte disputa, o sea, China con este proyecto busca abrirse paso por el continente. Y por otro lado es una ingeniería política de nuevas alianzas globales a este intento que había tenido Estados Unidos de largar el pacto transpacífico y transatlántico, que son dos iniciativas que tuvo Estados Unidos precisamente para formular zonas de libre comercio tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Pero, y ya para entrar a qué papel juega Argentina en todo esto y la visita de Macri, lo que hay que tener en cuenta es que cómo concibe China la ruta de la seda y la relación con estos países, con estos 70 países, que les decía que entre países y organizaciones hay 100, son 100 los que están vinculados. Bueno, de esos 100, entre países y organizaciones, son unos 70 países que están vinculados. China sostiene que para que la ruta de la seda, estos pasos que son estratégicos para el paso de economía, de productos y servicios, pueda ser realmente utilizada y pueda ser realmente provechosa, tiene que estar alimentada por productos de los diferentes territorios que sean capaces de, por un lado, proveer a China y a los países que se van a vincular y por donde van a pasar estos países, pero además comprar productos chinos. China sostiene, entre otras cosas, que su caída en el crecimiento, que decíamos que cayó un 6,5% después de crecer a tasas del 10%, la caída en el crecimiento de China se debe a que los países del mundo están teniendo dificultades para comprar productos de China. Bueno, entonces China apuesta a que los países puedan desarrollarse precisamente para poder tener una actividad económica complementaria y poder comercializar con ellos. Además,
y por lo cual China apuesta, por supuesto, a hacer inversiones en los distintos países precisamente para mejorar su capacidad productiva y su capacidad de desarrollo. Además de estas construcciones de las que hablábamos, ferrocarriles, etcétera, el proyecto pretende impulsar otro tipo de conexiones, por llamarle de alguna manera. Tiene que ver con flujos políticos, flujos comerciales, de los que hablábamos, de capitales y por supuesto de personas. Se prevé que gracias a esta vía va a haber un flujo de personas de un país a otro, o sea, va a ser más fácil movilizarse, por lo cual esta idea que yo le decía que esto puede desarrollar una nueva oleada globalizadora, está todo servido para que eso ocurra. Esto es lo que se presentó la semana pasada, para que tengamos una idea de que por ahí los medios de comunicación le dan menos importancia al tema. Pero hay otra cosa de fondo. China está buscando un rediseño de la globalización. Busca promover lo que se llama el consenso de Pekín, donde se fomenta un ordenamiento multilateral basado en el mutuo interés de las partes que intervienen en ese convenio, frente a lo que se conocía desde los 90 como el consenso de Washington, de carácter netamente neoliberal, donde Estados Unidos se posicionaba de alguna forma como un polo global. O sea, acá se está tratando de fomentar lo que se conoce como el multilateralismo frente al consenso de Washington, que lo que hacía es generar un unipolarismo o un bipolarismo, llegado el caso, con Europa. Y por supuesto, Sudamérica es una zona central en este juego global, tanto en el diseño de China como en las pretensiones históricas de Estados Unidos, por lo cual esta disputa por la influencia de esta región se ve cada vez con más fuerza, y incluso parte de las explicaciones de los cambios geopolíticos y los cambios de gobierno que está habiendo en los últimos años en nuestra región tiene que ver también con cómo se van alineando de acuerdo a estos intereses que hoy están cruzados a nivel global. Argentina tiene, y sobre todo durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se hicieron pactos de trabajo a largo plazo con China, que implicó varias cosas, entre ellas la construcción de 2 represas allá por Santa Cruz, que cuando gana Mauricio Macri y asume la Alianza Cambiemos, manda a que se detenga la construcción. Y es más, antes de viajar a China, había parte de su agenda era revisar, porque bueno, Mauricio Macri no estaba de acuerdo con esas represas, y sí quería hacer alguna construcción de nuevas centrales nucleares, quería utilizar esa inversión china para que esté dirigida a las centrales nucleares. Bueno, se ve que hablaron con Xi Jinping, que es el premier chino, y el premier chino, lo que se conoció es que le dijo, miren, las centrales nucleares se van a construir, pero las represas también se van a construir, y se terminó anunciando, primero ratificando los acuerdos que se había hecho con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y agregando nuevas obras de infraestructura por un total de 17.000 millones de dólares que se van a desembolsar en los próximos años en Argentina. La idea, bueno, como decíamos, es financiar desde las centrales nucleares, nuevas redes ferroviarias, teniendo en cuenta principalmente las líneas San Martín y Belgrano, tratando de conectar el Pacífico con el Atlántico principalmente, y se prometió una estación de energía solar que se va a ubicar en el país. Es decir, China está invirtiendo no solo en la infraestructura propia de la Ruta de la Seda, sino en la capacidad que tengan las distintas zonas productivas del mundo en aprovisionar esa Ruta de la Seda con distintas mercaderías y productos. Bueno, un poco esa es lo que le quería presentar, explicar qué había pasado con este viaje de Macri a China, y bueno, ver cómo esta disputa global, principalmente entre los dos actores que hoy aparecen como más fuerte, no es que nos estemos olvidando de Rusia, pero Rusia no aparece como un actor económico determinante en este momento, sino a nivel global, sino que tiene una estrategia más vinculada a su propio territorio, y en todo caso a algunas partes europeas, cómo estos dos actores empiezan a generar una disputa global
y fundamentalmente con dos visiones distintas. Estados Unidos tratando de ocupar un protagonismo central, un polarismo, mientras que China tratando de fomentar que aparezcan muchos actores jugando, tejiendo alianzas para que aparezca una cuestión más multipolar. Nahún, sí. Con respecto a lo que vos decías, bueno, acá en lo que es la Patagonia y demás, principalmente la provincia del Chubut, a través del gobernador Mario Das Neves, bueno, se ha plantado muy firme y bueno, con el respaldo de muchas organizaciones sociales y demás, en contra de este anuncio que se ha hecho a nivel nacional de la central nuclear, justamente, ¿no? Recién se nos acaba de ir en el bloque anterior Laura Maruchá, que también trabaja en ambiente de provincia del Chubut, justamente aclarándonos la importancia de saber todos cuáles son las consecuencias de tener cerquita una planta de este tipo, ¿no? Sí, claro. Y bueno, ahí es donde este diseño global se empieza a chocar, obviamente, con, o por un lado a chocar y por otro lado a ver, más que a chocar es a vincularse a las distintas agendas. Probablemente el gobierno nacional le interesa que vengan inversiones de China, entonces esas inversiones cierra acuerdos y probablemente a los actores locales o a los actores regionales o a las comunidades no les interesa este tipo de inversiones precisamente porque son inversiones que tienen que ver con este tipo de energías que no son precisamente energías o que son energías que han provocado, ya sabemos, problemas tanto en Rusia como en Japón recientemente, en Chernobyl o en Fukuyama hace unos años en Japón. Entonces, bueno, esta agenda global empieza después a cobrar fuerza y a cobrar cuerpo en las disputas a nivel de las comunidades. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias porque la verdad es que si bien nosotros habíamos estado charlando sobre esta visita de Macri a China, esta decisión que se toma desde el otro lado del mundo con cuestiones que, bueno, principalmente nos afectan a todos los patagónicos, no sabíamos exactamente qué era lo que había ido a hacer, los medios de comunicación estaban bastante reservados al respecto y lo único que había trascendido era justamente esta decisión, ¿no? Claro, lo de la planta nuclear. Sí. Sí, aparecen cosas puntuales, pero en realidad, bueno, si uno ve el paquete completo que está impulsando China, que obviamente, a ver, uno se pone a ver en distintos países, aparecen problemas de este tipo, hay países por donde va a pasar un ferrocarril. A ver, por ejemplo, Pakistán, la única salida al mar que tenía era la que hacía por la India, lo cual obligó durante años a tener una alianza fuerte con la India, aún teniendo disputas territoriales. Bueno, ahora va a tener una vía alternativa. Parte de lo que no se sabe para dónde va a salir es esa nueva configuración que va a haber de las alianzas políticas a ese nivel. ¿Qué va a hacer Pakistán si se va a terminar enfrentando a la India a partir de esta posibilidad que le da China, por ejemplo? O sea, estos proyectos así generan cambios o impulsan cambios. Después habrá que ver hasta dónde se pueden ejecutar y qué del proyecto original termina cuajando, ¿verdad? Porque los actores después tienen otras voluntades. Totalmente. Bueno, clarísimo, Nahún. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Adiós. Hasta la próxima será entonces, Nahún. Un abrazo. Un gusto. Ahí pasaba entonces la columna semanal de Nahún Mirad. Hoy martes, como te comunicábamos al principio del programa, ayer lunes nos avisó que por cuestiones de trabajo él no podía estar con nosotros. Recordemos que él es una persona bastante ocupada, es tanto docente de la Universidad Villa María, presidente de la Mutual Conexión y secretario del IPES, o sea, son muchos cargos, tiene mucho trabajo y por eso ayer lo decíamos justamente con Hugo. Nosotros preveíamos que algunos días quizás no iba a poder salir con nosotros o por tema de trabajo, diferentes reuniones, pero obviamente siempre le agradecemos que siempre esté dispuesto, que siempre tenga algo preparado y que en ocasiones como ahora, que un día, un lunes que esté estipulado que él salga, no puede salir, que aparezca un martes o otro día de la semana junto con nosotros desarrollando las diferentes propuestas que tiene para compartir. Totalmente. Además, no sé qué le parece a usted, pero nos ha dibujado el mapa, nos ha hecho todo el recorrido. En algo que no... Con una facilidad sí, que difícilmente la podría hacer cualquiera de nosotros. Exactamente, yo lo escuchaba y es algo que yo no hubiese podido seguir por los medios, por ejemplo, porque el boom fue la planta nuclear, pero estos países que él planteaba, estas conexiones que nos comentaban aún, la verdad que
está planteando nuevos Es paradigmas a complicado, nivel mundial, exactamente. ¿no? Entonces, por un lado estábamos acostumbrados a lo que Estados Unidos nos presenta y ahora, bueno, China aparece con una nueva propuesta y justamente sumando un montón de actores, lo cual hace que en el momento en que tome decisiones, esos actores obviamente que tienen influencia a nivel mundial. Cuando lo presenta con este poder aún más grande que el Fondo Monetario Internacional, bueno, estamos hablando de alguien que puede hacer relativamente lo que quiere, ¿no? Exactamente, y cómo ahora van cambiando las variantes, porque hay una infinidad de posibilidades. Pero bueno, ahí pasaba entonces el bloque que nos presentaba Nahum Miranda.